Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy nuestro video se va a tratar sobre cómo recuperar o reutilizar, es la mejor palabra, reutilizar un neumático ya estallado, ya dado de baja, ¿sí? Este es un neumático número 26, ¿sí? Pero vamos a tratar de recuperarlo reduciéndolo de número. Bien, es un número 26 y vamos a tratar de reducirlo de número. Vamos a reducirlo de número para una llanta de bicicleta también RIN 20. Bien, entonces de 26 vamos a rebajarlo a RIN 20. Bien, entonces aquí está el daño que ya es irreparable. Aquí en dos partes ya está completamente dañado. Lo viene aquí en la cámara, que se vea. Bien, entonces lo que voy a hacer es cortar las partes dañadas. Listo, entonces ya hemos cortado las partes dañadas. Bien, entonces ahora vamos a tomar la medida de la que necesitamos. Entonces vamos a desarmarla, ¿sí? Vamos a tomar la medida con el RIN, ¿sí? Vamos a usar el RIN para medir el neumático. Entonces aquí está. Entonces, sí nos sirve y nos queda un espacio suficiente para hacer el trabajo del pegue, de pegarla. Bien, entonces voy a cortar el pedazo sobrante para poder utilizar nuestro neumático. Bien, entonces aquí está. Entonces, así como lo ven, ¿sí? Entonces siempre que vayamos a hacer algo como esto, siempre vamos a tener cuidado de dejar este espacio. Serían 2 deditos de distancia, ¿sí? En ambos lados. Y siempre tomamos el RIN como referencia para hacer la nueva medida del neumático, bien, de la cámara, para no perderla, ¿sí? Entonces ahí podemos rescatarla. Obviamente esto es en caso de que quieran hacerlo, no es que sea obligatorio, no. Si usted puede comprar una nueva o algo, pues mucho mejor. Ahora sí, pues sienten la curiosidad de ver cómo queda, de ver qué tanta resistencia tiene. O como saben, todo lo que hacemos en Todo Reparaciones está supremamente probado y comprobado. Nunca subimos un video que no nos dé un buen resultado y que tenga durabilidad. Entonces vamos a continuar. Bueno, ya teniendo en cuenta lo de las medidas, vamos a proceder a realizar el trabajo. El trabajo que vamos a hacer es el siguiente: vamos a lijar muy bien la parte externa de uno de los dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a raspar esta parte, ¿sí? Esta parte del neumático en el lado externo, ¿sí? Y esta parte por el lado interno. Bien, entonces voy a tomar la lija, la voy a envolver en mi dedo y voy a empezar a lijar. O si prefieren, podemos doblarla y lijar. Es que
El vecino me colocó música ya. Bien, entonces vamos a lijar muy pero muy bien esta parte y adelantarlo. Bien, entonces una vez tengamos esto ya bien limpio, bien raspado, quedó, y aquí quedó, entonces vamos a devolver esta parte a su forma original. Ahí estaba, pues ya está raspada por dentro, y esta parte raspada por fuera. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar nuestro pegante, vamos a engrudar bien el pegante, listo, y ahora vamos a utilizar nuestra cinta vulcanizante, es esta. Entonces suficiente con una tirita de este tamaño para darle la vuelta. Tiramos un poco, recuerden que esta cinta vulcanizante estira. Entonces ahora bien en toda la orilla, eso es. Y listo. Más bien nos sobró. Bien, entonces nos va a quedar así. Bien, aquí está la cinta vulcanizante ya instalada. Entonces una vez tengamos la cinta vulcanizante ya instalada aquí, entonces vamos a proceder a introducir nuestro una punta. A ver, aquí. Bien, entonces continuamos y introducimos aquí. Eso es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la guía? El grosor de la cinta vulcanizante. Bien, entonces nos va a quedar de esta manera. Bien, entonces una vez ya instalada nos va a quedar de esta manera. Bien, aquí así. Mire, ahí se alcanza a distinguir un poquito. Mire, ahí se logra ver el orillo de la pasta vulcanizante. Por el otro lado, ¿sí? No se preocupe por estas onditas, eso desaparece. ¿Sí? Entonces ahora que está así, entonces vamos a proceder a implementar el pegante aquí en la parte de adentro. Nunca se debe hacer al revés, echar el pegante en la parte interna primero, no, porque después eso es un problema. Después les cuesta mucho trabajo, se les va a hacer muy difícil lograr implementar bien el pegante, porque este se adhiere de forma inmediata a la cinta vulcanizante y no les permite maniobrar. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, un poco aquí en la esquina, los laterales. Bien. Perfecto. Otro poco aquí en estos laterales. Bien, entonces listo. Entonces ya tenemos prácticamente armada nuestro neumático. ¿Bien? Entonces así va a quedar. Entonces miren, ahí ya vamos por buen camino. Ahora vamos a utilizar nuestra vulcanizadora, la vulcanizadora de nuestro canal Todo Reparaciones. Entonces aquí está pelusa.
a utilizar nuestra vulcanizadora. Entonces ahora acomodarla así para que se vea mejor. Entonces vamos a usar un pedazo de papel aluminio. Yo pues estoy utilizando los que vienen en la parte, los que vienen cubriendo los parches en frío, los parches secos o fríos. ¿Sí? Entonces, muy importante para esto es que cuando vayamos a hacerlo vamos a utilizar un trozo de tela, lo mejor sería tela jean, ¿sí? Que es un poquito más resistente al calor, y vamos a colocarlo aquí. Entonces ahora papelito protector para el huequito de la válvula. Recuerden que nosotros utilizamos este sistema. Bien, aquí está. Entonces ahora vamos a trabajar con nuestro sistema. Bien, entonces ahora vamos a utilizar vamos a apretarlo. Bien, entonces una vez ajustamos, ya conectamos la plancha y todo lo que queda es esperar a que prenda nuestro indicador. Obviamente es un fósforo, y entonces vamos a esperar a que nuestro fósforo prenda. Vamos a pararlo. Listo. Entonces, bien, una vez ya aprendido, bueno, lo que sí tengo que decirles es que hay que lo ponemos a vulcanizar, prende un fósforo, debemos esperar 10 minutos y volverlo a conectar. Lo volvemos a conectar un segundo, digámoslo así, una segunda vulcanizada sin desmontarla ni nada, y luego ahí sí ya le podemos echar el agüita o la dejamos enfriar sola, y tenemos que repetir la misma acción por el otro lado. O sea, ya vulcanizamos esta parte, ahora vamos a vulcanizar la otra parte del neumático, del otro lugar, del otro lado. Ahora vamos a repetir el mismo proceso por el otro lado. Bien, entonces vamos a mostrar aquí este lado. Ahí se alcanza a ver aquí la línea del vulcanizado, que quedó excelente. Entonces damos la vuelta, en la parte de abajo, damos la vuelta, otra vez utilizamos nuestra tela y simplemente repetimos el proceso. Entonces ya sabemos, doble vulcanizada por ambos lados. Listo, entonces ya hemos colocado las cuatro vulcanizadas. Y entonces, una vez hecho esto, pues no se le olvide que son 2 y 2. Por ningún motivo, o sea que prendió el fósforo,
y van a conectarla otra vez enseguida o a los 2 o 3 minutos. No, deben esperar 10 minutos a que se repose para colocar el segundo planchazo o la segunda vulcanizada. Entonces aquí, como pueden ver, miren, ahí se ve el orillo de la vulcanizada. Entonces ahora vamos a enfriar el neumático y a probarlo. Bien, entonces así nos debe quedar. Aquí está, mira bien, pegadita, bien, ahí está. Entonces ahora voy a proceder a inflarla. Miren, así nos va a quedar. Aquí tienen. Aquí está. Lo que era antes, miren, quiero que lo miren bien. Es un sobrante de material. Listo. Miren, ahí está. Aquí está. Vamos a darle la vuelta. Bien. Ahí está. Bien, excelente. Bien. Entonces, lo que antes era un neumático número 26, ahora es un neumático 20. Bien. Pues aquí tenemos nuestro RIN 20 y aquí tenemos el neumático. Colocarlo mejor. Bien, aquí está. Bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora voy a montarlo en la llanta para que vean que funciona supremamente bien. Y como pueden ver, miren, queda de una manera excelente. Eso sí, respetando las indicaciones que les dimos para hacer este trabajo. Les va a quedar excelente, le va a durar muchísimo tiempo. ¿Sí? Ya es de acuerdo al rodamiento y pues y bueno, si la pinchan muchas veces, pero por aquí, siguiendo las indicaciones con el trabajo que hicimos, no van a tener ningún inconveniente ni ningún problema. Bien, entonces ahora vamos a armarla. Vamos a proceder a armar nuestra llanta. Y para las preguntas, con mucho gusto, saben que siempre pues tratamos de responder a todos los cuestionamientos de nuestros suscriptores. Entonces, si les gustó el video, por favor, compártalo, dale like. Si ya deseas colaborarnos con un poco más, bueno, ahí abajito en la pantallita vas a encontrar un corazoncito con una S en medio que es un super gracias. Si quieres regalarnos uno de esos, también estará muy bien. Si no, no hay ningún problema. Compártelo a algún amigo, alguien lo podría necesitar. Entonces vamos a probar. Bien, entonces y pues vamos a calibrarla aquí para que se note el calibraje. Ahí tiene se alcanza a notar bien 20 libras, pero vamos a ponerle un poco más porque la idea es que se note que tiene muy buena resistencia. Aquí ya está bastante firme. Bueno, ahí está mucho mejor. Vamos a ponerlo aquí cerca y tiene 36 libras de presión. Bien, 36 libras de presión. Aquí está nuestra vulcanizadora. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer esta revisión porque pues esto entiendo
que muchos pensarán que donde hicimos la unión, ahí va a quedar el vacío en el neumático a la hora de inflarlo, y no, resulta que no, él estira completamente bien. Es una unión casi en la misma forma que vienen muchas fábricas, hacen esa unión, pues obviamente pues con una maquinaria pues tecnológica, pero no significa que a nosotros no nos quede bien y no nos funcione. Entonces aquí está. Esto se puede hacer también con llantas más pequeñas. Pues legalmente esto es más que todo para ese tipo de llantas a los que ya no se les consigue la cámara o neumático o tripa, dependiendo de tu país. Y pues esto es una buena manera de poder resolver ese problema, ¿sí? Porque bueno, de pronto no se consigue porque es una llanta de una carretica transportadora o otra más pequeño, una cuatrimoto y qué sé yo. Entonces es una buena manera. En un próximo video estaré haciendo este mismo proceso, pero lo vamos a hacer con una llanta de moto. Creo que, si no me equivoco, un cliente me lo pidió para una moto Chapin, marca Chapin, que dice que ya pues casi no se consiguen de esos neumáticos, de esas cámaras. Entonces pues vamos a hacerlo, pero espero te haya gustado el video. Ya sabes, compártelo, alguien lo podría necesitar, alguien le podría servir. Y vuelvo a reiterar, si puedes comprar el neumático nuevo, muy bien, pero si de pronto estás en una posición y que no lo puedes comprar, no lo consigues, o simplemente no quieres desperdiciar un neumático y tienes cómo arreglarlo, que es muy fácil con nuestro sistema, pues puedes hacerlo. Entonces sonríanle a la vida y sean felices.